Bueno, ¿qué tal? Continuamos con nuestros temas de programación. Ahora vamos a comenzar ya un tema totalmente distinto a lo que hemos estado manejando. Obviamente conlleva el conocimiento quizá de la programación modular, de la programación de estructuras. Vamos a ver la programación orientada a objetos con C++. Eh, en C++ se manejan esos objetos, esa programación orientada a objetos como ADTs o tipos de datos abstractos. En esos tipos de datos abstractos vamos a poder definir ciertas secciones donde vamos a poder guardar datos y otras secciones donde vamos a poder explicar o desarrollar lo que vamos a poder realizar con esos datos, operaciones, comparaciones, lo que sea. Entonces, cuando hablamos de ADTs en C++, vamos a hablar de clases. Vamos a crear primero clases, conceptos generales, para a partir de esas clases crear instancias u objetos. Entonces, la base de esto sería la palabra reservada class. Primero vamos a hacer una clase sencilla, integrada en un solo programa con nuestras librerías y con el método principal que sería main. Y vamos a ir explicando algunos conceptos de programación orientada a objetos. Entonces, así como tenemos la palabra reservada struct para definir una estructura o un tipo de dato compuesto, nosotros vamos a tener la palabra reservada class para realizar precisamente una clase. Les decía, una clase es como un concepto eh, general de algo, una abstracción de la realidad. Por ejemplo, el objeto puerta, la clase o el concepto salón, la clase o el concepto automóvil, o sea, algo muy, muy, muy general. A partir de ese objeto, de ese concepto, vamos a definir ciertas cosas, primero que lo caracterizan. ¿Por qué sabemos que es una puerta? ¿Por qué sabemos que es un automóvil? ¿Por qué sabemos que es un salón? Y después vamos a definir qué podemos hacer con ese objeto, con ese concepto. ¿Qué podemos hacer con un automóvil? Encender el automóvil, manejarlo. ¿Qué podemos hacer con una puerta? Abrirla, cerrarla, repararla, qué sé yo, ¿no? Entonces, eh, a partir de este video vamos a ir revisando ciertas cosas de la programación orientada a objetos que son posibles realizar en C++. Entonces, primero vamos a construir una clase sencilla, una clase fecha. Vamos a decir que sus características las van a definir día, mes y año. Después vamos a crear otras clases, porque obviamente este ejemplo ya lo vimos con algunos de ustedes, ¿no? Entonces, vamos a declarar algunos conceptos. No se preocupen si a lo mejor ahorita todavía no lo comprenden. Después los vamos a explicar un poco mejor conforme desarrollemos el programa. Ahí sería la declaración básica de una clase. La palabra reservada class, el nombre de la clase. Estos son conocidos como especificadores de acceso. Ahorita los vamos a revisar. Y estas dos secciones principales, lo que les decía, lo que va a caracterizar el concepto. A fecha, normalmente la manejamos una fecha de un día, o mejor dicho, una fecha de calendario, perdón, la definimos por un día, mes y año. Ya quizás si queremos ser más específicos, hora, minuto y segundo, o algo así, ¿no? Pero aquí nada más vamos a manejarlo así, día, mes y año. Esas serían las características.
o mejor dicho, ya en programación orientada a objetos, atributos de la clase. ¿Por qué se va a definir así? Después tenemos estos tres otras secciones. Si recuerdan un poco, cuando veíamos el tema de programación modular, vimos un concepto que se conoce como prototipos de funciones, en el cual nada más especificamos tipo de dato de retorno de una función, nombre de la función, tipo de dato de los parámetros y finalizamos con un punto y coma. Entonces aquí estamos escribiendo prototipos, pero esos prototipos van a ser de unas funciones que ahora las vamos a llamar métodos. Entonces a partir de aquí, de la programación modular, ya no vamos a decir funciones, ya vamos a decir métodos. Ya no vamos a decir variables de un tipo de dato compuesto, ya vamos a decir atributos de la clase tal, ¿no? En este caso la clase fecha. Entonces, en eso consiste la declaración: encapsular, englobar, por eso ponemos entre llaves, finalizamos, ojo, con un punto y coma, especificar atributos y métodos para esa clase, para ese nuevo tipo de dato compuesto que ahora lo vamos a manejar de aquí en adelante como clase. Entonces, nos falta ahora la otra sección de la clase, la declaración, la definición de los métodos, qué instrucciones van a contener. Ahorita explicamos algunas cosas. Ok, luego voy, cambia fecha, son int, vamos a manejarlo día y mes, año, día, mes, año. Día. Y por último voy, imprime fecha, voy, y nada más va a tener un día. Ok, vamos a guardarlo. Aquí ya tengo otra fecha. Ok, y esta, la declaración de nuestra clase, de esta sección, y la implementación de la clase, o sea, donde ya explicamos las instrucciones que van a tener cada uno de los métodos. Hasta ahí, vamos a ver si funciona. Ahí todavía no vamos a ejecutar o no tenemos algo que ejecute el programa, nada más estamos definiendo la clase y la estamos implementando, o sea, estamos desarrollando los métodos de la clase. Ahí todavía faltan algunas cosas, ¿no? Fíjense que el compilador nos está diciendo que DM ya no ha sido declaradas dentro de los métodos, en este caso del cambia fecha, ¿sí? Igual por acá DM ya no han sido declarados dentro del método imprime fecha, igual acá. ¿Qué nos falta ahí? Ahí se supone que ya está bien, pero fíjense, si dejamos esto así, esta implementación de la clase, el compilador no va a saber a qué clase pertenece o si son funciones aparte, o sea, no son métodos propios de una clase, si son funciones que a lo mejor nosotros agregamos. Entonces nos falta algo para definir
¿A dónde pertenecen esos métodos? Entonces vamos a hacer algo aquí. Vamos a especificar antes del nombre de cada método, imprime fecha, cambia fecha y fecha, vamos a especificar con estos 4 puntos a qué clase pertenecen. Fíjense, y ahí ya no nos marcó error. Bueno, ese es otro detalle que ahorita lo vamos a manejar, ¿no? Pero ya no nos marcó error. Y estamos diciendo que el método fecha pertenece a la clase fecha. O sea, ¿sí? Por acá, ¿verdad? Aquí estaban sus prototipos, aquí está su prototipo. Luego, el método cambia fecha pertenece a la clase fecha. Y aquí está su prototipo. Y por último, imprime fecha pertenece a la clase fecha. Acá está su prototipo. Fíjense que así vamos a escribir ahora en la implementación. Así lo manejo de forma personal, por cierta experiencia, de ir recopilando, de bibliografía, de páginas. Así manejamos, así lo vamos a manejar nosotros, ¿no? Entonces, no vamos a quitar el tipo de dato, fíjense, ahora ya le agregamos algo más a las funciones que ahora las vamos a llamar métodos. Sus parámetros, ¿no? Aquí lo que está entre paréntesis, los parámetros de los métodos, su tipo de dato y su nombre, tipo de dato y nombre. El nombre del método, nombre del método, nombre del método, nombre del método. La clase a la que pertenece ese método, ahí está. Y al final, o sea, si estuviéramos leyendo así como vemos la pantalla de derecha a izquierda, al final vamos a decir qué tipo de dato regresa el método, ¿sí? Así lo vamos a manejar nosotros. Entonces, hasta ahí ya tenemos nuestra clase. Atributos, métodos, dentro de la declaración y después la implementación. Ya la explicación de los métodos, ¿no? Con sus instrucciones. Entonces, hasta ahí el programa está correcto, pero no hemos llamado a la clase fecha. Entonces, lo que vamos a hacer en el método main o en la función main, vamos a declarar una variable del tipo fecha. Ahí está. Con eso estamos diciendo que martes es una variable de la clase fecha. Pero como ya estamos hablando de programación orientada a objetos, no podemos decirle variable. Lo vamos a conocer nosotros ahora como objeto o instancia. Decimos que martes es un objeto o instancia derivado de la clase fecha. Por lo tanto, martes tiene como atributos día, mes, año o DMA. Esas van a ser sus características. Ya con declararlo del tipo fecha, digamos que martes va a poder construirse a partir de este esqueleto, de ese molde, construir ciertas partes, sus características y aparte lo que vamos a poder realizar con ese objeto martes, ¿sí? Entonces, digamos que va a poder, no, todavía no vamos a hablar de herencia, ¿no? Vamos a decir así que nada más adquiere estos atributos y estos métodos. El objeto martes, ya por decir que es de la clase fecha. Entonces, hasta ahí ya tenemos un objeto, pero fíjense, después vamos a ver algunas variantes. En este ejemplo, tenemos un método, no sé si ya se dieron cuenta, que se llama exactamente igual que la clase. Este método se le conoce como constructor. El método constructor, su finalidad es inicializar los atributos de la clase. O sea, va a inicializar en este caso los atributos D, M y A. Si recuerdan, cuando veíamos inicialización, por ejemplo, cuando usábamos contadores, ¿qué decíamos? Vamos a inicializar un contador en valor 0 o en valor 1. O por ejemplo, un acumulador que es muy importante. Si íbamos
sumando valores en ese acumulador que decíamos, ¿no? Pues hay que inicializarlo en cero, ¿no? Para asegurarnos de que comience en cierto valor. Bueno, pues eso es lo que hace el método constructor. Inicializa, le da valores a los atributos de la clase para que ese objeto en sus características o atributos tenga ciertos datos. Entonces, cuando declaramos un objeto, que es esta parte de aquí, cuando declaramos un objeto del tipo de una clase, al primer método que vamos a llamar es precisamente al método constructor para inicializar sus variables. Estamos creando un nuevo objeto, por lo tanto necesitamos inicializar sus características, sus atributos. En ese caso martes hay que inicializar sus atributos D, M y A. Entonces, no sé, podríamos decir 7, 5, 2014, algo así. Entonces, ¿con eso qué va a suceder? Si retomamos los conceptos de programación modular, fíjense que hay un orden en los valores que estamos dando. También hay un orden en los valores que estamos diciendo que el método va a recibir, ¿sí? Por lo tanto, el 7 se va a mandar al atributo, perdón, al parámetro dd, 5 se va a enviar a y 2014 se va a enviar a las 4A. Recuerden que ahí estaríamos hablando de enviarle copias a esta parte de aquí, ¿no? Los parámetros de ese método. Entonces fíjense que ahí es toda una copia. El 7 se manda a dd. Y luego fíjense que estamos haciendo por acá. dd lo que tenga dd se lo estamos asignando al atributo de la clase fecha. Luego que va a recibir el valor 5, se lo vamos a asignar al atributo de la clase fecha m. Y por último el 2014 que se va a enviar hacia las 4A, se lo vamos a asignar al atributo a de la clase fecha. O sea, estamos inicializando, podríamos decir, es como si tuviéramos d igual a 7, m igual a 5 y a igual a 2014. Ahorita vamos a explicar por qué. Y hace referencia a estas dos palabras que ya dijimos que son valores de acceso, ¿sí? Entonces, ya retomando esa parte, fíjense que vamos a hablar aquí ya un poco de seguridad de la información, no tan formal, pero vamos a vamos a tocar ese tema porque tiene que ver con la programación orientada a objetos. Bueno, nosotros estamos acostumbrados a guardar información, a manejar contraseñas, etcétera, etcétera. Entonces, una clase también puede realizar eso, puede ocultar información, puede encapsular datos, puede funcionar como una caja negra, lo que les explicaba alguna vez. Puede ser que tengamos una aplicación en nuestra computadora, en nuestro teléfono, quizá no nos damos el tiempo para saber el código, conocerlo, qué es lo que hace la aplicación, simplemente lo único que hacemos es usarla, a lo mejor ingresarle datos y nos resuelve algo o nos regresa algo la aplicación. Entonces no conocemos de cierta forma el código, por lo tanto funciona como una caja negra, ¿no? Metemos datos, procesa la aplicación, nosotros no sabemos qué procedimiento realice para, valga la redundancia, procesar esa información y nos da un resultado. Entonces, más o menos así va a funcionar una clase. Va a tener una parte oculta, va a tener una parte precisamente privada, en la cual no tenemos por qué saber qué está manejando. Entonces, ahí estaríamos hablando de ocultación de datos o encapsulamiento de datos. Entonces, estamos encapsulando cierta información para que no sea, que no podamos acceder a ella, vaya, fuera de la clase. Nada más dentro de la clase se va a poder manejar lo que digamos o lo que especifiquemos como privado. Por lo tanto, algo fuera de la clase no va a poder acceder a ellos. Por lo tanto, fíjense, martes vamos a suponer que quisiéramos ya por medio de ese objeto acceder al atributo D que es privado. Vamos a ver si funciona. Fíjense ahí qué pasa. Error.
dice aquí que en fecha, fíjense, el entero D que pertenece, fíjense, aquí están los 4 puntos, que pertenece a la clase fecha, es privado. No podemos acceder a ese contexto privado por medio del objeto, ¿sí? O sea, el objeto martes, ok, sí, ya, es del tipo fecha o es un objeto de la clase fecha. Puede tener ciertas características de la clase fecha y algunos métodos de la clase fecha. Pero ¿qué sucede? No puede acceder a la parte oculta, a la parte privada de la clase, ¿sí? Entonces es el principio de seguridad de información, por eso les comentaba, no vamos a tocarlo a fondo, pero es un principio de seguridad de la información. No requiero que sepas qué datos manejo, cómo se llaman, por lo tanto no te dejo acceder a ellos y solamente dejo que estos elementos sean accesibles dentro de la propia clase. Fíjense que aquí, para que vean aquí un ejemplo, fíjense que, por ejemplo, en cambia fecha, tenemos aquí DMIA. No estamos declarando DMIA. DMIA están acá. O sea, son la parte privada de la clase. Por lo tanto, decimos que los métodos de una clase pueden acceder a la parte privada de la clase. Los objetos derivados de esa clase no pueden acceder a la parte privada. Solamente van a poder acceder a la parte pública. Esa sería la diferencia y eso quiero que lo tengan muy en cuenta. El objeto solamente puede acceder a la parte pública de la clase. Fíjense que declaramos público: el método constructor, el método cambia fecha, el método imprime fecha. Un objeto solamente puede acceder a la parte pública. Los métodos de la clase, aquí, fecha, cambia e imprime, pueden acceder a la parte privada. Por eso no declaramos de nuevo de MIA. Aquí no está declarada de MIA. Nada más accedemos. Para eso nos ayuda esta parte de aquí, ¿no? Pertenece a la clase fecha, por lo tanto, imprime fecha, puede entrar, puede conocer la parte privada de la clase, la parte oculta, ¿sí? Entonces, bueno, espero que se entienda eso ya, si no, pues ya vendrán las preguntas en clase. Entonces, ya declaramos el objeto martes de la clase fecha, ya estamos diciendo que aquí a la hora de crear un objeto, una instancia, estamos llamando al método constructor, es el primer método que vamos a llamar. Después podemos llamar a los métodos que nosotros queramos con este operador. Es algo parecido a las estructuras, el operador punto objeto punto método, ¿sí? Y quizá ahí podríamos ingresarle datos o algo que los dejé que vi que tuvieron ahí ciertas dudas. No forzosamente necesitamos enviarle datos así tal cual, o sea, escribirle los valores ahí, en este caso para la clase fecha. Lo que podemos hacer es declarar otras variables, y, o bueno, para que sean distintas, x, y y z. Podemos pedir los valores, ¿sí? Desde el teclado. Ingrese año, ingrese mes, x, y z. Ingrese año, ingrese mes. Y se los podemos enviar x, y y z, siempre y cuando coincidan con el tipo de dato. X, y y z son enteros aquí en main. Entonces tiene que coincidir en tipo de dato con lo que tiene que recibir cambia fecha, ¿no? Entero, entero, entero. X es entero, Y es entero, Z es entero. Y por último podemos imprimir fecha. Espacios o saltos de línea. Acabamos. Y retornamos 0. Vamos a ver, ya para terminar
esta primera introducción o esta introducción a las clases. Fíjense ahí qué sucedió. Martes declaramos objeto de la clase fecha, inicializamos sus atributos 75-2014, llamamos al método imprime fecha y esto es el método imprime fecha, ¿no? La fecha es 75-2014 con los valores que le enviamos. Ahora fíjense qué está pidiendo el programa. Son estas instrucciones que hicimos aquí. Ingrese día, mes y año. Entonces, no sé, 13-5-2014. Y ahí está. Pedimos, el 13 se guarda en X, 5 se guarda en Y, 2014 se le asigna Z y los enviamos a cambia fecha, X, Y, Z, al final imprime fecha y nos imprime los datos que le estamos enviando. Entonces, este fue un primer acercamiento a la programación orientada a objetos, crear clases, conocer los conceptos básicos, instancias, métodos, atributos. No se preocupen, vamos a continuar con este tema, vamos a realizar en los otros videos ejercicios, ya les dejaré que practiquen para que se vayan reafirmando algunos conceptos, ¿no? Bueno, entonces, muchas gracias, nos vemos en el siguiente.